Buenas noches, bienvenidos todos. Bendigo sus vidas, bendigo sus finanzas, sus familias, oro por su salud. Tenga la fineza de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Y vamos a estudiar algo muy interesante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo voy a repetir. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, queda siendo un grano, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y termina hablando Jesús: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te agradezco este privilegio de ser portador de tu mensaje, pero te ruego que me des sabiduría para hablar exactamente lo que tú quieres decir. Avísame cuando ya termine tu palabra y que yo no agregue nada de mí mismo. Te lo ruego para alabanza de la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, acabamos de leer que para que una semilla pueda dar lo que tiene adentro, tiene que morir. De alguna manera el Señor nos compara a nosotros con una semilla. Hace algún tiempo que alguien se quedó sin trabajo en la congregación, me vino la idea de enseñarle que si no tenía trabajo, que se sembrara. O sea, que sembrara su servicio sin esperar ningún pago, porque lógicamente no estábamos empezando a hablar de fe. Pero ese ejemplo me quedó grabado, porque lógicamente cuando llegó el tiempo, esta persona fue muy bendecida, porque sembró lo que tenía. Ahí empecé a entender que nosotros, el Señor nos tiene como semilla. Nosotros somos semilla. De alguna manera, la palabra semilla viene de nuestro origen, porque lógicamente venimos de una semilla. Entonces, cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, cuando pasamos situaciones estresantes, sea por una enfermedad, por una apretura, por un problema financiero, familiar, lo que sea, no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso fue lo que pasó en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel está saliendo de Gosén, donde habían estado 430 años, dice la Biblia, protegidos por Dios, pero que a medida que transcurría el tiempo, uno de los faraones se dio cuenta que ese pueblo no era igual que el de ellos, y empezó a presionarlos, a esclavizarlos y a hacerlos sufrir. Pero dice la Biblia que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Ahí es en donde vemos nosotros el efecto de la semilla. Porque hace años aprendimos que cuando uno mete la semilla en un almácigo, la semilla, si hablara, preguntaría por qué la estamos metiendo en un lugar tan oscuro, lleno de bacterias, lleno de un montón de cosas. Pero no nos damos cuenta, porque el mismo Jesús dice que cuando alguien siembra una semilla, ¿qué sucede ahí adentro? Nadie lo sabe. Pero hay presiones, la humedad, la tierra, las bacterias van deshaciendo la cáscara de la semilla hasta que llega el momento en que brota la planta. Y esa planta, lógicamente, va a producir los frutos. Este parangón nos debe servir a nosotros
para poder entender al pueblo de Israel y en consecuencia entendernos a nosotros mismos cuando estamos siendo apretados, cuando estamos siendo presionados. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, habían estado, repito, muy cómodos allá en Gosén, pero el Señor llega el momento en que oye su clamor y toma la decisión de sacarlos de la esclavitud, y llevarlos a la liberación, y llevarlos a la tierra que emanaba leche y miel. Pero lo que no nos damos cuenta a veces, igual que el pueblo de Israel con nosotros, este pueblo traía un paradigma que habían estado viviendo y aprendiendo allá en Egipto. Una mentalidad de esclavos, una mentalidad de servidores de Faraón, que lógicamente ellos veían cómo adoraban a los animales, los dioses. El mismo Faraón se decía que era un dios, ¿verdad? Entonces, lógicamente ellos traían unos paradigmas muy mundanos, muy contrarios a lo que el Señor quería que ellos aprendieran. ¿Qué método usó el Señor para borrarles eso? Cuando los saca de Egipto, habían dos caminos. Uno que tardaban 3 días para llegar a Canaán, pero tenían que pasar por la tierra de los filisteos. Y lógicamente este pueblo filisteo no los iba a dejar cruzar su territorio, como vemos años más adelante, cuando le niegan a Moisés el paso por esa tierra, cuando tenía que pasar por ahí. Entonces el Señor toma la decisión, lógicamente ya planeada por Dios, de tratar con el pueblo y los lleva por el camino más largo. El camino más largo implicaba llegar a la orilla del mar, y ya todos sabemos lo que sucedió, que cuando ellos llegan entre el desierto y el mar, se dan cuenta que los egipcios despiertan de ese letargo que había caído sobre ellos cuando los dejaron ir la noche de la Pascua, que mientras ellos estaban llorando a sus primogénitos, el pueblo de Israel salió cargado de oro y toda la cuestión. Pero ahí empieza el pueblo de Israel a hacer lo que nosotros hacemos, a cuestionar a Dios. ¿Por qué nos trajiste a este lugar? ¿Por qué no nos dejaste morir en Egipto? No que ahora vamos a morir enterrados en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una serie de porqués. Y es lo mismo que nosotros hacemos porque ignoramos lo que Dios está haciendo, como se dice, tras bambalinas. Estaba tratando con ellos para presionarlos y sacar lo mejor de esa semilla. Dios no los estaba viendo como personas sencillamente, no los estaba viendo como un pueblo que le pertenecía, pueblo de Israel. Él los estaba viendo como semilla. Y para poder cumplir el propósito de la semilla, tenía que enterrarlos, tenía que hacerlos pasar por la oscuridad, por esas aflicciones que solamente en la soledad, que solamente en el dolor, en la aflicción se puede lograr. Por eso es que cuando vemos que el pueblo de Israel sale del Mar Rojo y entra al desierto, lo primero que hacen es cantar. María canta, Moisés canta y toda la cosa, pero en el ínterin tenemos unos reclamos tremendos del pueblo. ¿Por qué nos hiciste venir por este camino? Porque ellos sabían que el otro lado de Egipto había un camino más corto. El problema es que ellos, como esclavos, no estaban acostumbrados ni enseñados a pelear. Y esto es lo que pasa con nosotros. A medida que nosotros vamos creciendo en el Evangelio, que vamos siendo estrujados, que vamos siendo apartados, que vamos siendo dejados solos a veces, ese es el entrenamiento que Dios usa para irnos enseñando paulatinamente a guerrear y a pelear. Por eso un recién nacido en Cristo no sabe pelear la batalla espiritual, no sabe cómo vencer al enemigo. Sencillamente necesita ayos, necesita amigos, hermanos que lo vayan ayudando. A medida que va creciendo y que va entendiendo los propósitos de Dios, del por qué permite el sufrimiento, por qué permite la soledad, el aislamiento, y a veces incluso permite que los hermanos
nos lastimen, nos ofendan, no es porque seamos malos ni que seamos ingratos, sencillamente que Dios lo está permitiendo para enseñarnos que como semilla tenemos que producir los frutos dignos de haber sido salvos. Por eso es que hay una situación que confunde, que muchos cuando oyen la palabra los frutos de la salvación, confunden que la salvación es por frutos, y no es así. La salvación es por gracia, pero una vez salvos, una vez que cruzamos el Mar Rojo y nos bautizamos como hizo el pueblo de Israel, ahora se espera que empecemos a dar esos frutos. Pablo llama unos frutos dignos de una salvación. Entonces, para que el pueblo y Moisés fueran muertos, fueran apretados, fueran angustiados, la figura que el Señor usa es hacerlos pasar por el mar, que es una figura del bautismo de nosotros, para que mueran. Al morir esos segundos, supuestamente esos segundos que tarda el bautismo en agua, en esos segundos hay un misterio en donde nosotros, al no entender el bautismo en agua, salimos de ahí exactamente iguales. Por eso se dice que cuando alguien se bautiza, se está identificando con la muerte de Cristo, que estuvo 3 días en la tumba. Solo que nosotros apenas estamos un par de segundos. Por eso no hay esa conciencia, no hay esa autorrevelación de que al bautizarnos estamos muriendo y resucitando a un nuevo estilo de vida. No sucede eso. Morimos teológicamente, pero al salir del agua, que es resucitar teológicamente, traemos la mentalidad del mundo. Ese es por qué Dios, al ver ese resultado, tiene que volvernos a apretar en el trayecto, en el camino, hasta que un día nos llega la revelación de que somos tratados como semilla. Somos tratados exactamente como Jesús enseña. Por eso es que Él usó siempre todo lo agrícola para prefigurar la transformación nuestra. De esa manera, cuando nosotros estamos siendo apretados, estamos siendo angustiados, puestos en estrecho, como dice la Biblia, nosotros tenemos que entender que el Señor está tratando lo mejor de nosotros. La oposición que usted enfrente no es para destruirlo, sino para fortalecerlo. La situación difícil, las angustias de cómo llegar cada fin de mes para solventar sus deudas, para solventar sus compromisos. Cuando el pueblo pasa, el mar tiene miedo de ahogarse, pero Dios no iba a permitir que eso suceda, lo mismo que pasa con nosotros. Él no va a permitir que nosotros nos angustiemos más allá de lo humanamente posible, porque Él está cuidándonos. Por eso Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, cada estación en el desierto es una estación nuestra. Llegamos a Mara, llegamos a Elim, llegamos a Sinaí, llegamos al desierto de Sin, llegamos al momento en que recibimos la palabra, llegamos al momento en que adoramos un becerro de oro, adoramos esto, en medio de todo lo que Dios ha tenido que hacer. Llega un momento en nuestro calendario mental en que volvemos a adorar lo que los israelitas adoraban en Israel, en Egipto. Por eso le dijeron a Moisés, haznos dioses que nos guíen, porque en Egipto ellos tenían sus dioses, adoraban los animales, los ídolos, los bueyes, adoraban los perros, adoraban todas esas cosas que nosotros adorábamos en el mundo. Entonces ahora venimos a Cristo, somos tratados, somos llevados a Mara, un lugar de amargura, pero no es para que saboreemos la amargura, es porque la amargura nos va a sacar lo mejor de nosotros, la fe, la conciencia de que tenemos un Dios que nos acompaña. Y ahí es en donde poquito a poco, igual que el pueblo de Israel, un buen poco de gente se va quedando en el camino, lamentablemente. Una enfermedad que afecta a toda la familia, algunos pierden la fe en el Señor. Esa enfermedad de esa persona o de esa familia no era para que perdieran la fe, al contrario,
eran para que se robustecieran, para que confiaran, porque el Señor ha dicho que Él es Jehová Jireh, nuestro sanador. Pero ¿dónde está que no nos sana? Precisamente ahí es donde la semilla está siendo oprimida. Y no entendemos que es para que saquemos el fruto de la fe. Por eso la fe no es un estudio universitario, académico. La fe es una práctica que se aprende precisamente en esos momentos difíciles, en esos momentos en que nosotros muchas veces no entendemos qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Pero desde el momento en que nosotros, a partir de esta noche o de esta enseñanza, comprendamos que Dios nos trata como semilla, entonces vamos a entender que Él espera que nosotros glorifiquemos su nombre por lo que está haciendo. Y poder llegar a decir, si la semilla hablara, podría decir, gracias, porque de otra manera yo no podría ser lo que soy. No podría ser lo que soy. Porque la semilla no es la semilla tiene una cáscara, tiene esto y tiene lo otro, y las presiones lo que hacen es quitarle la cáscara, quitarle el cascarón, quitar la sémola del arroz, por ejemplo, y empezar a obligar al grano a sacar el fruto que tiene que dar. Por eso es que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Porque los muchos no entienden que una aflicción es precisamente eso. Cada tormenta, cada momento de oscuridad es un episodio que Dios está escribiendo en el libro de su vida, en mi libro. ¿Okay? Hay un libro que se está escribiendo de cada uno de nosotros, aparte del libro de la vida. Que eso ya es aparte donde van a estar escritos los salvos y los no salvos. Pero aparte de eso dice la Biblia que nosotros tenemos un libro que se está escribiendo de nuestras obras. Entonces, cada momento de oscuridad, cada momento de dolor, es un episodio que Dios está escribiendo en su libro de vida. No crea que las cosas que le suceden es para su mal. Si la semilla hablara, glorificaría a Dios, porque la semilla sabe. Por eso que dijo Jesús, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza. O sea, aparentemente somos pequeñitos, pero dentro de eso pequeñito hay una potencia, hay un poder que nosotros no sabemos. He estado estudiando esto de los dolores de parto, que no voy a hablar más de eso porque ya lo enseñé, pero he estado estudiando cómo una mujer no se imagina la fuerza, el vigor, el soporte que tiene para dar a luz un hijo. Tanto que ahora piden que el esposo esté ahí y se desmaya el hombre y la mujer sigue y no aguanta verlo. Ahora imagínense romperse por sí misma, estrujarse. Bueno, usted ya sabe para qué voy a hablar de eso, pero no es fácil. Ahora, esa mujer no sabía, me imagino, ¿verdad? Que cuando ya tiene a su bebé y ya pasa todo, me imagino que en algún momento ella ha de pensar, no creí que fuera capaz de hacer esto. Ahora, ¿qué usó Dios para que esta mujer se dé cuenta del potencial de valor que tiene? El nacimiento de un bebé. Ahora hablemos del hombre. Dios tiene que usar una apretura, un yunque, para sacar lo mejor del hombre. Eso fue lo que pasó con Jesús en la cruz. Aunque Jesús, 100% hombre y 100% Dios, el 100% hombre, Él no sabía, 100% hombre, no sabía que Él era capaz de aguantar esa cruz, los clavos, el sudor, la sed, la angustia, el hecho de quedarse, de morir, porque ¿cuál era el tormento de Jesús? ¿Me vas a resucitar, Padre? Yo sé que voy a la tumba, pero ¿me vas a resucitar? ¿No hay otra manera de hacerlo? Entonces, lógicamente Jesús también dicen que fue oprimido. Oprimido fue por nuestros pecados. Y entonces, lógicamente, si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no van a hacer con nosotros? Excepto la cruz. Vamos a pasar esos periodos en donde Dios va a aprovechar, entre comillas, para sacar lo mejor de nosotros. ¿Dónde aprendemos a amar? En medio del odio.
¿Dónde aprendemos ternura? En medio del dolor, en medio del rechazo. ¿Dónde aprendemos obediencia? En la disciplina. Dice que Jesús aprendió obediencia. Imagínense, el Hijo de Dios. Pero en este caso era el hijo de José y María. Muy interesante todo esto, porque entonces, si nosotros lo mantenemos presente, nos damos cuenta que cada vez que nosotros tenemos una situación de dificultad, de dolor, de angustia, de lo que sea, es porque Dios está sacando un nuevo fruto dentro de nosotros. Porque lamentablemente, solo con un tratamiento no va a salir todo el potencial. Por ejemplo, puedo hablar de mi esposa. Cuando nos íbamos de viaje, mientras yo iba a vender, ella hacía sus cuadros. Y luego, lógicamente, al verlo terminado, dice, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? ¡Qué precioso! Ahora con sus fotos, los ángulos. Hoy en la mañana me enseñó una nube y me dice, ¿qué miras ahí? Una corona, rapidito una corona. Y luego viene uno que no es místico, pero algo. Hasta el cielo corona a Dios con sus nubes, ¡qué tremendo! Y si el cielo lo corona, ¿por qué no lo voy a coronar yo con mi alabanza? Entonces la misma naturaleza nos habla de eso. Mucha gente está sufriendo con esto de los virus y las bacterias y no se dan cuenta que cada uno de los que salen aprobados, salen más fortalecidos. Ah, qué casualidad, use la mascarilla, úsela, porque mire, yo por no usarla, mire lo que me pasó. Entonces ahora sale siendo un maestro de esa situación. Entonces muchas veces el Señor lo que usa para enseñarnos nuevas cosas que están escondidas dentro de usted, dentro de mí, es para cumplir el propósito del por qué estamos en esta vida. Porque cada uno de nosotros, como semilla, nos convertimos en alimento para otros. Nos convertimos en consuelo. Hace muchos años Armando predicó un mensaje que me quedó grabado, que de consolar con la consolación con que yo he sido consolado. Eso lo dice Pablo, pero él lo explicó de una manera tan fácil que se me quedó. Ahora entiendo que para poder consolar a alguien yo tengo que ser consolado. Pero examinemos la palabra consuelo. Tengo que pasar momentos difíciles, momentos duros, que alguien me consuele para que ahora yo vaya y pueda consolar. No es solamente de ir a consolar, pero ¿qué consuelo voy a dar si yo no lo he recibido? Ese es precisamente el efecto de ser semilla. No hay nada más patético que usted pase por esta vida sin haber producido el fruto que usted como semilla debe compartir con alguien. Lo voy a repetir, no hay nada más patético que nosotros pasemos por esta vida sin haber producido el fruto que tenemos como semilla que compartir con alguien. Porque hemos sido creados para alimentar, para dar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Ustedes tienen suficiente que dar de comer, pero inmediatamente viene una canasta de pan. Vienen frijoles, vienen huevos, no. También amor, experiencia, también conocimiento, todo lo que sea alimentar, no solamente el cuerpo, sino también el alma. Momentos de soledad, momentos en que es rechazado o aceptado, momentos en que personas se acercan a usted o momentos en que se alejan. Son los momentos de una escritura que Dios está escribiendo en usted, que luego se va a convertir en una carta leída por los hombres. Por eso una persona experimentada en el quebranto, en el dolor, en la soledad, en el conflicto, se le nota madurez, se le nota quietud, se le nota una conducta totalmente pasiva. No, bueno, lo vemos en Jacob, después de haber sido molido aquella famosa noche cuando peleó con el ángel, inmediatamente al día siguiente su hermano lo encuentra y le dice, deja todo ahí, vente conmigo, y la respuesta fue, no, ya no soy como antes, Esaú, ahora voy despacio, por haber corrido tanto me han pasado muchas cosas, pero realmente ahorita ya aprendí mi lección, me voy a ir al paso de los niños,
y de las mujeres y de los animales. O sea, después de aquella apretura, de aquella famosa noche en Jaboc, Jacob ya no fue el mismo, y es lo que pasa con nosotros. Y es lo que nosotros tratamos de evitar. No queremos pasar por esos momentos en los cuales Dios necesita, y creo que no hay otra palabra, necesita usar para sacar esas cosas, esos frutos, esa conducta que glorifique su nombre. Usted como semilla tiene que morir al yo, morir a sus deseos, a sus gustos y desear con tal de producir el alimento que alguien necesita, esos frutos que solo usted puede dar. Y otro misterio que tenemos es que cada uno de nosotros es una semilla de un diferente producto. No todos somos maíz, no todos somos arroz, no todos somos frijol. Hay diversidad, como dice Pablo, con la diversidad de dones, también hay diversidad de semillas. Algunas tardan más, otras tardan menos, pero todos tenemos como semilla un fruto que dar en beneficio de alguien. Por eso yo siempre he enseñado, nunca vamos a ver a un árbol comiéndose sus propios mangos. El árbol de mango saca el mango y que alguien se los coma. Y recuerde que la Biblia nos compara también como árboles de justicia, que somos árboles sembrados, puestos a la orilla de las aguas, y su hoja no cae. Es difícil comenzar de nuevo. Es difícil comenzar una nueva relación, un nuevo negocio, una nueva familia, pero no sabemos cómo va a terminar ese principio. Todo el mar rojo se precipitará sobre nosotros, pero valdrá la pena al final cuando salgamos cantando la canción de victoria, como pasó con el pueblo de Israel. Cada situación difícil, cuando yo me he encontrado con situaciones, bueno, ya lo he enseñado siempre, lo primero que toca a Dios en mi vida, cuando necesita el Señor tratar conmigo, toca lo financiero. Toca lo financiero. Estoy pensando en ir a buscar trabajo. Y me escuché, porque lo mismo dije yo el año antepasado, en el 19. No, yo voy a ir a buscar trabajo. Tanto que por Roma se lo dije, ¿te recuerdas? Íbamos a predicar y digo, mira, tú no habrás chance para mí en tu empresa. Y lo peor que como semilla, ¿lo puedo contar? Me dice Edgar, papá, bájeme aquí. Usted no es el pastor que me ha enseñado. Es que en ese momento estaba apretado. Y entonces le digo a Edgar, no, mi hijo, no, discúlpame, me di cuenta de mi error porque estaba tan angustiado que yo dije, bueno, pues por lo menos que Edgar me consiga chance. Porque ¿a dónde voy? Pues estaba pasando una situación dificilísima para mí. Después, lógicamente, gracias a su observación, que me dijo, no, bájeme aquí, porque así no sigo con usted, va, lógicamente. Me di cuenta que dije, Señor, perdóname, casi arruino la fe de este muchacho por haber abierto mi corazón imprudentemente. Pero como hombre, después le expliqué y luego le pedí perdón públicamente, porque lógicamente en ese momento yo estaba pasando por el Mar Rojo. Me dieron miedo las olas, me dio miedo la oscuridad, la luz del Señor se me había apagado, aunque Él estaba ahí. Ahora, ¿qué pasó? Esa experiencia con Edgar me enseñó a ser cuidadoso con mis emociones, a ser cuidadoso de no, ¿cómo decirlo? No de abrir mi boca porque tengo que hacerlo, pero de no expresar tan imprudentemente, porque ahí prácticamente ofendí al Señor, porque Dios en ese momento me llamó la atención. Edgar no sabe lo que estoy haciendo contigo, lo estás estorbando. El trato es contigo, no con él. Ay, Señor, perdóname. Mañana lunes, me acuerdo muy bien, un lunes de varones, le pedí perdón. Cometí un error. ¿Por qué? Porque por un momento ese mar, el Mar Rojo, Mara, todo eso que pasaron el pueblo de Israel, estaba pasando yo. Y no supe discernir que era parte de lo que Dios estaba haciendo conmigo para sacarme. Luego, lógicamente, después de esa experiencia con Edgar,
Me di cuenta que el sol brilló para mi vida, todo se arregló, bendito Dios. Y entonces ya le di mi lección, porque yo ya había pasado, mi grano había sido estrujado en esa ocasión y hoy había dado el fruto de fe, el fruto de confianza, y entonces ahora estoy listo para darle de ese fruto. La vida no se da en aislamiento, la vida se da en medio de los demás, pero la ironía, lo paradójico es que en medio de los demás nos sentimos solos. ¿Ah? ¿No le ha pasado? Porque la soledad no es estar solos, la soledad es que en medio de los demás uno se siente aislado, se siente solo. Por eso es que la vida no se da en aislamiento. Aislarnos para que nadie se dé cuenta de nuestros conflictos es ofender al Señor, porque es en medio de todos. ¿Por qué? También tiene su propósito. Porque yo espero que los demás se den cuenta, como me pasó con Edgar, que los demás se den cuenta que estoy pasando aflicción. Y en lugar de que este patojo se diera cuenta, me hizo ver mi error. No era por ahí la cosa. Era mantener la sonrisa, mantener la fe en medio de la soledad. Entonces aquí es donde viene el estigma o el paradigma. Es que aquí no se dan cuenta cuando uno sufre, usted, ¿no? Todo lo vemos bonito, sonriente, bien fortalecido. Hasta gordito lo tiene el Señor y uno dice, si supiera que tengo 3 días de no comer. Pues sí, porque el Señor nos esconde para que los demás en el grupo no se den cuenta. Hasta cachetoncito lo veo y uno dice, puchiga, estoy más pálido que una papaya verde. Pero todos los demás nos ven bien, porque es en medio de todo. Ahora, ¿por qué? Para quitarnos ese paradigma egipcio de que yo quiero que todos se den cuenta de mi sufrimiento. Que todos vean que estoy sufriendo, para que entre todos hagan la cabuda y me resuelvan mi problema. Y entonces Dios ya no lo va a hacer. Y yo ya no voy a sacar el fruto que debo dar. Por eso es que muchas veces hemos aprendido con mi esposa, no podemos ser mejores que Dios. No podemos. Alguien se atrasó en el pago de la casa y el primer impulso empático es querer ayudarlo. Pero ¿qué estará haciendo Dios con esa persona? Alguien que no tiene para el súper, lo primero que uno piensa es hacerle su pequeño súper. Pero ¿qué está haciendo Dios con esa persona? Y viene uno que quiere ser más bueno que Dios, mete las manos y le cae. Y entonces viene uno y todo herido. ¿Te diste cuenta que ni gracias nos dio? Pues sí, porque no era usted, no era yo el encargado de solucionar el problema. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver. Cuando uno siembra algo, cuando uno siembra un árbol frutal o cualquier clase de árbol, lo primero que recomiendan los estudiosos de eso es que no lo toque, no lo toque. Métalo en el almácigo, échele su tierra negra, ni siquiera le ponga abono, sino que deje que él solito ahí. Y aprendí que si le pone bolsa blanca, le va a dañar, porque la luz del sol va a penetrar la bolsa blanca y lo va a secar. Tiene que ser negro, tiene que ser oscuro. Y entonces en medio de esa oscuridad está pasando el milagro de la metamorfosis con el grano. Y entonces, si en ese momento usted lo mueve, le está quitando al grano la oportunidad de echar sus raíces. Eso pasa con nosotros. Cuando alguien está pasando una tribulación, cuando alguien está pasando una situación difícil, venimos y le movemos su almácigo, no echa raíz. No echa raíz. Y entonces viene Jesús y nos cuenta la parábola del sembrador, que viene el sol y lo mata, vienen los vientos y lo matan, viene esto, cayó en el camino y se muere, excepto que el que cae en buena tierra. Pero hoy estaba escuchando algo muy interesante o leyendo, creo, que el sembrador lo que hace es tira la semilla y no se da cuenta dónde cae hasta que brota. Ahora, ¿dónde cayó el resto que no brotó? Al sembrador no le interesa, sencillamente cayó en pedregal, cayó en la tierra seca, cayó en el camino donde va el sembradío, cayó en piedras y el sol vino y lo quemó. Lógicamente, la respuesta es, ¿por qué? No tenía raíz. Entonces, cuando usted está pasando situaciones difíciles, presionantes,
estresantes, todo lo que usted quiera, si alguien llega y le mueve su almácigo, en lugar de hacerle un bien, le hace un daño. Y viene el Señor y lo quita uno. Y uno dice, bueno, yo quería, pero, bueno, y el otro viene y dice, y te das cuenta que ni gracias me dio. Pues sí, porque el otro está tan angustiado que no tiene conciencia de eso. Y el que sale herido es el que mete las manos. Y entonces viene el pastor y dice, hermano, ¿y por qué se metió? Esperaba que el pastor le dijera, no, pobrecito, mire, no te pasa, es un ingrato. No, lo que le va a decir el pastor, si soy yo, es, ¿y por qué se metió, hermano? Usted no sabe lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo pasé mi almácigo, nadie sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo. Amén. Pues lo mismo aplica viceversa. Entonces, usted no podrá hablar de victoria si su vida no ha tocado otros corazones, si no ha alimentado la fe de otros. Y eso es precisamente lo que el Señor busca con nosotros. No podemos hablar de que somos victoriosos si no hemos levantado la fe de alguien, si no hemos apuntalado la fe de alguien, si no hemos hecho que otras personas glorifiquen a Dios. No podemos hablar de victoria, ni podemos hablar de que somos realmente instrumentos de Dios, porque lógicamente no hemos cambiado el rumbo de la vida de otras personas. Quiero compartirles ya para terminar un aspecto muy interesante de lo que el Señor nos enseña. Si me hacen el favor, Mateo 28, 19 y 20. Y con eso quiero ir terminando. Mateo 28, 19 y 20. Eso no lo tenía en mi bosquejo, pero lo tengo en mi corazón. ¿Qué dice? Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese pues, yo quiero que esta porción que les voy a enseñar o que le voy a compartir, disculpe, que le voy a compartir, yo quiero que quede tatuado en su corazón. ¿Por qué es que Dios lo ha escogido para hacerlo hoy, que somos un grupo pequeño? Quizá para que lleve un peso, para que haga un efecto transformador en cada uno de nosotros. 28, 20. Enseñándoles, ¿qué dice? Ahí está el problema. Aguardar lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que nosotros los pastores a veces leemos la palabra tan rápido que no nos damos cuenta de la verdadera semántica que Jesús usó. Él nunca dijo que nosotros enseñáramos los mandamientos al pueblo. Nunca pidió que nosotros le enseñáramos a repetir los mandamientos. Porque lógicamente, aquí tengo en mis notas, y quizá le parezca irrisorio lo que le voy a decir, pero los loros, por ejemplo, si yo le enseño a un loro los 10 mandamientos, se los va a aprender, ¿sí o no? Y es el mejor ejemplo que tengo porque nosotros hemos tenido con mi esposa loros y le hemos enseñado y han aprendido tanto que, bueno, hay una, ¿verdad? La alabanza, tortilla por favor, y unos gritos pegando, hermano, a mediodía pidiendo tortilla, que la tuvimos que sacar de la casa porque se oía a 2 o 3 casas de distancia, y mami me dijo un día, y peor que era la voz de abuelita, ¿verdad? ¿Todavía lo hace? ¿Todavía? Si tenemos que sacar de aquí a la alabanza, porque la gente va a creer que tenemos alguna viejita que no le damos tortilla, porque con voz de viejita es tortilla por favor, y era tan necia que mejor tuvimos que sacar y se la dimos a ellos para que ahí en su colonia crean que era la abuelita de ellos. Pero en fin, porque los loros aprenden a hablar, los loros aprenden y se le pueden enseñar los 10 mandamientos, eso no es ningún problema. El problema es que los loros nunca se van a arrepentir, nunca van a adorar a Jesús, no van a guardar sus tesoros en el cielo, no van a amar a sus enemigos, no saldrán como
como ovejas en medio de lobos para anunciar el evangelio. Los loros no van a hacer eso. Los loros nunca le van a enseñar a los demás loros a adorar al Señor, ni les van a enseñar todo. Por eso es que el Señor nos dijo que nosotros enseñáramos los mandamientos. Es lo que dijo él: enséñenles a guardar todo lo que Dios ordenó. Me lo voy a poner otra vez, por favor, Mateo ¿qué? 28. Enseñándoles a guardar todo lo que él ha mandado. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ha mandado? Esa es la pregunta. Por eso tanta necedad, tanto insistir. Cuando el joven rico no pudo desprenderse de su dinero, Jesús dijo: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Eso está en Marcos. Por lo tanto, que nosotros tenemos que enseñar a guardar la palabra, a guardar el mandamiento, a guardarlo para que eso permanezca para el momento de la aflicción. Para que al guardar la palabra, guardar el mandamiento, en el momento del conflicto nosotros podamos, la persona pueda. Entonces, saber de memoria la palabra, eso no nos ayuda. Saber de memoria la teología y todo eso no nos va a ayudar, es guardando la palabra. Y entonces al guardar la palabra, el efecto quirúrgico de la palabra que va cortando poco a poco, se convierte en la herramienta que Dios va a usar para ayudarnos a dar el fruto como semilla. Por eso dijo Jesús: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor dijo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, en ese momentito se está refiriendo al Zaqueo, que acaba de ser transformado, de tal manera que entregó la mitad de sus bienes a los pobres. En otras palabras, el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a salvar a las personas de su pasión por el dinero, a su pasión suicida por las cosas materiales, a su pasión destructiva de adorar ídolos, y conducirlos a una clase de obediencia que para nosotros no es fácil. Yo no puedo enseñar a que usted obedezca al Señor, no puedo hacerlo. Yo solamente puedo enseñarle a guardar la palabra. La enseñanza de la obediencia es papel exclusivo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que esperar que el Espíritu Santo convenza de justicia, de juicio y de pecado a cada uno de nosotros, porque incluyéndome yo, puedo conocer la palabra, pero sigo siendo desobediente. Asombroso, ¿eh? Yo sé a dónde me va a llevar la desobediencia, y sin embargo mi alma, mi carne, sigue deseando el pecado, y yo sé lo que dice la Biblia. Pero cuando yo aprendo a guardar la palabra, entonces me voy desprendiendo de esas cosas. Ahí es en donde viene la luz del Espíritu Santo y me dice: no vuelvas a cometer eso para que no te pase una cosa peor. Entonces, ni mi pastor Vladi me puede enseñar a obedecer. La obediencia no se enseña académicamente hablando. Tiene que ser con apretura. Por eso dice: y Jesús aprendió obediencia siendo niño. Porque la obediencia no es un fruto, la obediencia hay que implantarla. Y mire qué irónico, un pastor de mi edad, de mi conocimiento supuestamente, desobediente. Entonces Dios, esta semilla, tiene que meterlo en un almácigo para que esa área que no estoy obedeciendo pueda brotar. Entonces, ¿cómo decirlo para terminar? Usted siembra una semilla de chiltepe. Mi hermano sabe eso porque el chiltepe es un chile chapín, ¿verdad? ¿Cuántos granos de chiltepe saca una rama? No se pueden contar. No se pueden. Una vez que el chiltepe empieza a brotar, hermano, se llena de granitos. Y usted sembró solo uno. Igual somos nosotros.
siembra uno, siembra un corazón, siembra un alma, siembra un espíritu, la cubre el Señor con la tierra, la aísla en medio de todo el jardín, ahí están todas las flores, pero este pobre está solo. Al decir pobre no me refiero pobre de dinero, a este aislado pues está solito. Si hablara diría, muchachos, ayúdenme, deben una mano, pregúntenme qué tengo. No, está solito ahí. Pero cuando esa rama de chiltepe o ese grano de chiltepe empieza a brotar, hermano, ya no deja de dar. Uno lo poda y sigue dando, y ese es precisamente nuestro caso. Así que si usted está pasando momentos difíciles, sepa desde ya, no nos vamos a dar cuenta, a menos que el Espíritu Santo nos diga, anda y lo consuelas, anda y le das para el taxi, anda y le das para suavizarle un poquito su almácigo. Pero si nadie hace nada, no se vaya enojado y diga, puchica, aquí tanto que hablan de amor y nadie me preguntó qué tengo. No, gócese, porque el Señor sí sabe lo que usted tiene. ¿Acaso no dice la palabra, porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad? Eso dice. Eso quiere decir que Él sabe de qué tenemos necesidad cada uno. Algunos necesitarán dinero, otros necesitarán un aplauso, otros necesitarán que se les pague la casa. Pues ¿a qué palo se arrimó, hermanito? Porque Dios dice, no. Maravilloso, la semilla tiene que morir. El pueblo de Israel se negó a hacer semilla. Se negó, porque en cada estación de su vida renegaron. Dios tuvo que terminar con ellos, hasta que nació una nueva generación que fue la que entró a la tierra prometida. No permitamos nosotros que nos suceda lo mismo. Bueno, bendito Dios, ahora el Señor ya no mata, pero sí se pueden morir algunas cosas. Y todo esto, dice la palabra, ella misma lo explica, todo esto sucedió para nuestra enseñanza. Tenemos que ver lo que pasó allá para que hoy podamos decir, Señor, gracias. Si nadie me pregunta nada, Señor, es porque tú. Hemos aprendido eso con mi esposa. Y me interesó mucho lo que el Señor nos enseñó. Si Él no pone el querer, tampoco va a poner el hacer. Eso es. Y ahí hay una serie de misterios que uno va aprendiendo. Si Él no pone el querer, no le interesa usar a esa persona. Qué doloroso. Si Él no pone el querer en alguien para que lo ayude, es porque Dios no quiere usarlo. Y qué doloroso que no quiera usarlo. Por eso es que nuestra oración debe ser, Señor, heme aquí, úsame, no me ignores, no me dejes sin ser de bendición para alguien, no me mires de lado, úsame, permíteme ser instrumento de bendición. Para esa parte de Él pone el querer y el hacer. Porque muy cómodo, bueno, es que como el Señor no lo ha puesto en mi corazón, no, preocúpese si Dios no le pone algo en su corazón, porque eso quiere decir que Él no quiere darle ninguna bendición. ¿Por qué? Para que yo pueda dar bendición tengo que tenerlo, y es Dios quien pone el querer y el hacerlo. Ese hacerlo es lo que Él me da, pero cuando yo no siento el deseo de ayudar a alguien es porque Dios me está ignorando, y eso sí está feo. Amén, hermano. Dicen gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por esta noche. Llévanos en paz, con gozo, con alegría. Llévanos con esta lección de saber, Señor, que por muy oscuro que se vea el horizonte, que por muy doloroso que sea el momento que estamos pasando, sabemos que vamos a salir aprobados y vamos a ser mejorados en nuestra vida, no solamente pública, pero también privada. Gracias por bendecirnos con tu palabra y ayúdanos a guardarla para cuando venga el momento de compartir, Señor, una riqueza espiritual con alguien más. Te bendecimos, gracias por la ofrenda, gracias por los diezmos, gracias por todo lo que nos permites darte. En el nombre de Jesús, amén y amén.